para, simplemente para saludar a todos y todas, agradecerle la presencia a esta actividad de la Regional Buenos Aires. Eh, Zaplat es una institución que tiene como objetivo fundamental fortalecer los procesos de planificación en el país y obviamente este tipo de eventos, de intercambios, y en particular en este caso con un tema tan relevante como la cuenca del Reconquista, con la palabra municipal, con la mirada municipal y con la mirada de la institución rectora de la política en la provincia de Buenos Aires, la presencia de Daniel Larrache, etcétera. Bueno, lo hace obviamente una reunión, un intercambio muy particular, muy especial y muy relevante. Así que muchísimas gracias a la región de Buenos Aires por este evento y muchas gracias, por supuesto, a todos y todas por participar. Este, bueno, nada, solo eso y esperemos que Martín entonces tome la palabra para dirigir este evento. Muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo. Como bien señalabas, es importantísimo poder tener este espacio de intercambio, de diálogos, como lo llamamos. Es el primero de este año. En el año 2023 tuvimos otros dos diálogos, uno sobre políticas habitacionales que expuso Julián Salvarredi, que acá también nos acompaña. Y también Guillermo Tella nos había, en diciembre del 2023, acompañado con una exposición sobre planificación estratégica participativa, exponiendo el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta oportunidad tenemos un enfoque sobre lo que es la gestión ambiental del territorio, lo que tiene que ver con específicamente la cuenca del río Reconquista. Y bueno, contamos con la presencia y agradecemos la participación de Daniel Larrache, presidente de la Comisión del Río Reconquista, y de Santiago Piaggio, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de San Miguel, que también nos va a contar la experiencia de un caso propio dentro de lo que es la cuenca del río Reconquista, con la recuperación y la creación de una reserva natural urbana. Así que sin más prólogo, invito a Daniel Larrache que nos comparta su presentación, que nos va a exponer su caso. Les pedimos a todos que en el chat puedan ir poniendo las preguntas que después vamos a iniciar para el diálogo, ¿sí? Con los expositores. Primero vamos a escuchar las exposiciones. Primero pone Daniel Larrache por parte de Comirrec y luego Santiago Piaggio. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias en particular a Eduardo y a todos los participantes de este ciclo. Con la idea de, justamente como venías diciendo Martín, de aportar algunas reflexiones, algunas ideas que nos permitan abordar una discusión necesaria para la construcción, la elaboración de políticas públicas consensuadas con la comunidad para poder dar un paso más en lo que sería un modelo de gobernanza en nuestra cuenca, la cuenca del río Reconquista. Así que es una breve presentación de un estado de situación, un poner en común y la idea de abrir un intercambio de opiniones y de miradas y de reflexiones. Si me permitís, comparto pantalla. Ahí la están viendo. Sí, se Perfecto, está se ve viendo, perfecto. sí, se ve perfecto. A ver si la puedo... Bueno, como decía recién, ¿no? La idea es poder hablar un poco, digamos, de un concepto, del concepto de la gobernanza de la cuenca. No es hablar y hacer la presentación del plan de gestión del Comité del Río Reconquista, que dicho sea de paso, lo estamos terminando de elaborar ahora y primera autocrítica que hago al organismo que me toca presidir. Estamos terminando la elaboración del plan de gestión, terminando el crédito con el cual
el Comirrec vino ejecutando una serie de obras importantes en materia, digamos, de recuperación de la calidad ambiental y del desarrollo urbanístico de la cuenca. Por lo tanto, primer déficit a poner en el lugar de los problemas, ¿no? Políticas públicas, inversiones públicas que se llevan adelante sin una planificación que guíe y sin un trabajo, digamos, que nos pueda orientar fundamentalmente en materia de prioridades. Dicho esto, también ubicar la cuenca del río Reconquista como una de las cuencas del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Este no es un tema menor, porque tenemos que también pensar esta particularidad, ¿no? Una cuenca de un área metropolitana, una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo, más extendidas del mundo, con todas las problemáticas y las características específicas que podemos pensar que se producen en una cuenca enmarcada en este contexto. Entonces, digo, la cuenca del río Luján, la del Reconquista, la del Matanza-Riachuelo, la del San Francisco de las Piedras, de reciente creación subcomité, que englobamos como gran conurbano estas 4 cuencas a la ciudad autónoma. Entonces tenemos que, como primera idea de gobernanza, arrancar partiendo de esta base. No tenemos autonomías, no tenemos autarquías totales, no tenemos la posibilidad de pensarnos como un territorio autónomo, sino que nos tenemos que pensar como una parte de un conjunto mucho más grande, que además tiene la enorme complejidad del crecimiento demográfico, del crecimiento urbano, del crecimiento desorganizado y desordenado que tiene el área metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Ese también me parece que es un dato central, clave para tener en cuenta cuando elaboramos y pensamos los planes de cada una, entonces, de las subregiones de cada una de las cuencas. Cuencas que además, dicho sea de paso, por tener relativamente un territorio muy similar y una problemática muy similar, vamos a encontrar problemáticas y un diagnóstico muy parecido. En este caso en particular, a mí me toca de venir de trabajar los 4 años anteriores en lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, y la verdad que entre una y otra cuenca, en términos de problemáticas y de territorialidad y de déficit socioambientales, son bastante parecidas. Y lo mismo le pasa al Comilú y al San Francisco de las Piedras. Digo, para avanzar un poco y darnos una idea, digamos, de dónde estamos parados, particularmente en la cuenca del Reconquista, 18 municipios del área metropolitana, más de 3 millones de habitantes, una extensión territorial muy grande y con una enorme cantidad de cursos de agua, de arroyos, de ríos que van confluyendo sobre el eje, la columna vertebral que es el río el Reconquista, que además tiene una estructura que, si uno la mira de manera alejada, una gran parte de este territorio es un territorio rural, pero la parte que está urbanizada está fuertemente urbanizada. Entonces ahí, en términos de cuenca, hay una descompensación territorial muy grande entre la cuenca alta, digamos, con una extensión muy grande y de área rural predominante, y una cuenca media y baja con una urbanización muy alta. Yo voy rápido porque me dijeron que era corto el tiempo, entonces simplemente digo algunos conceptos, es lo que quiero dejar para después poder entrar en algún debate que nos pueda ser útil. En esta mirada, digamos, muy gruesa, si uno quiere hacer ese pantallazo, podemos identificar el tipo, digamos, de desarrollo urbano, una ciudad que se va disgregando a medida que nos vamos alejando de lo que sería la ciudad de Buenos Aires, que en el caso de la cuenca del Reconquista lo atraviesa de este a oeste, digamos, ese desarrollo de la mancha urbana viene del este y va avanzando hacia el oeste, con un lugar donde
dentro del área metropolitana es donde la mayor presencia de barrios cerrados y de urbanizaciones cerradas se da. Ahora empieza a crecer, está claro, digamos, que ahora empieza a crecer la zona de Seiza, otras zonas, digamos, más vinculadas con la cuenca de Acumari, con la cuenca de San Francisco de las Piedras, pero está centralmente todo ese desarrollo urbanístico impacta en la cuenca del río Reconquista, una cuenca que además tiene un déficit muy grande en materia de servicios de agua y de cloacas. Estamos por debajo, digamos, del 50% de prestación de estos servicios, que también tiene una historia, porque tiene la historia de cómo fue, digamos, el área de cobertura que se le dio antiguamente a obras sanitarias, luego Aguas Argentinas, luego AISA, y hoy está en discusión AISA como empresa pública prestadora de los servicios. Veremos cuál es el derrotero y cómo termina impactando alguna decisión política que se puede tomar en relación a esta empresa prestadora de servicio público. Otra cuestión característica tiene que ver con que tiene múltiples centralidades, digamos, no identificamos alguna absolutamente predominante sobre otra, sino que son múltiples las centralidades, y la construcción de esta ciudad en el entorno urbano responde también a la lógica centralista del puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, a nosotros nos atraviesa las vías de comunicación que unían el país con el puerto. Por lo tanto, digamos, esa lógica radial impacta como impactó en la cuenca que se atraviesa. Por otra parte, algunos equipamientos importantes, equipamientos que si hoy los vemos en tamaño, vamos a identificar sobre todo predios que tenían que ver con actividades militares, con las actividades tanto de la Fuerza Aérea, son varias las bases aeronáuticas, digamos, que están en la cuenca, Morón, Palomar, Moreno, el mismo Campo de Mayo, San Fernando, actividades vinculadas con esto. Un gran actor que es el Ejército con el predio del Campo de Mayo, y Campo de Mayo, y esto lo dejo para el final, Campo de Mayo compartido con la SEAMSE, digamos, el gran operador de residuos del área metropolitana, que está enclavado justamente sobre el río Reconquista. Luego, esto, digamos, la conectividad de la que veníamos hablando, tiene esta lógica, si uno mira las principales conectividades, esta lógica radial. Las autopistas que atraviesan la cuenca no unen la cuenca, sino que la atraviesan uniendo a la Ciudad de Buenos Aires con el resto del país, fundamentalmente. El Camino del Buen Aire fue un intento de empezar a articular un segundo cordón, un segundo anillo después del Camino de Cintura. Camino de Cintura que en la cuenca es una avenida más que una ruta, más que porque es diferente a la característica. Por lo tanto, digamos, también hay un déficit a pensar en las conectividades, tanto sea las viales como las conectividades, por supuesto, las ferroviarias, ¿no? En las ferroviarias es mucho más claro que era el puerto con el país, lo que definía este rol. En ese contexto, para ser muy rápido, es que nos toca poner en funcionamiento a pleno, si se quiere, de la ley de creación del Comité del Río Reconquista, que tiene también una historia, porque viene, digamos, después de un financiamiento que hace muchos años la provincia había iniciado para resolver las problemáticas de las inundaciones, y con el único objetivo de resolver las problemáticas de las inundaciones del río Reconquista. Arranca ya en los 70 con el dique Rollero, luego la UNIRREC, el sistema de manejo de las inundaciones del río, el sistema de manejo con las compuertas compensadoras y las bombas, digamos, para ir manejando desde el punto de vista hidráulico el funcionamiento del río, y con la posibilidad de tener hace unos años un crédito del BID, crédito que se está terminando agotando este año, esto que decía antes,
crédito que lo ejecutamos o sea, terminamos el crédito presentando el plan. Empieza una nueva etapa del comité, más vinculado con la institucionalidad propia del comité. De hecho, este año el gobernador sancionó el decreto que pone en creación y estamos trabajando en este momento en la creación del Consejo Consultivo Honorario para incorporar a la sociedad civil a las definiciones y a la construcción de estas políticas públicas, estas políticas de Estado de las cuales hacía referencia al principio. Y le estamos dando forma entonces a esta visión, a esta propuesta de lo que debería ser el plan de gestión integral de la cuenca, básicamente con 5 grandes ideas rectoras. Por un lado, la posibilidad de pensar en el fortalecimiento institucional y poder construir una visión colectiva de la cuenca, una mirada muy fuerte, digamos, respecto al desarrollo y a la planificación de este territorio, al ordenamiento territorial de este sector del área metropolitana, la gestión del recurso hídrico, por supuesto, vinculado por un lado con los temas hidráulicos y el manejo de inundaciones, pero también con temas que en las últimas décadas, y en la última década sobre todo, se ha puesto como una urgencia, que es el manejo, digamos, de la acción del cambio climático, un tema central que tenemos que empezar a abordar. En otra orden de ideas, la gestión integral de residuos y la problemática del residuo, de los residuos que genera una gran metrópolis como la que vivimos, y como decía antes, y que tiene la particularidad de que tenemos el enclave principal, el principal actor en materia de saneamiento y de tratamiento de los residuos en el corazón de nuestra cuenca. Y por otro lado, la fiscalización, el trabajo, digamos, de ir impulsando un desarrollo productivo, un desarrollo económico que tenga, por supuesto, una matriz sustentable, una matriz sostenible, porque la generación necesaria de mano de obra, de empleo, de trabajo para la gente que habita la cuenca y el área metropolitana se tiene que dar absolutamente de la mano de una producción sostenible. Dígame en tiempo cómo estamos, y Martín, en todo caso, si vos me vas indicando. Digo, Vamos hasta y media y... Dale, perfecto. Entonces digo, a ver, si avanzamos un poquito en los ejes, tiro los títulos como para pensar, ¿no? Fortalecimiento institucional, visión de cuenca. Por supuesto, tenemos que trabajar en consolidar la gobernanza, la capacidad de gestión que tenga el organismo, con la dificultad que implica tener que articular a la sociedad civil, a las organizaciones, al actor privado, al actor económico, al actor, al desarrollador urbano, con la acción múltiple del gobierno, en este caso totalmente de la provincia de Buenos Aires. En mi experiencia de ACUMAR veníamos con una interacción, digamos, de los 3 niveles de gobierno, pero en este caso es la provincia de Buenos Aires más los 18 municipios. Entonces ahí radica una enorme complejidad, digamos, de articulación y de conformación de políticas públicas. Poder avanzar en esto que hablábamos antes, la conformación de las mesas, de los espacios de trabajo, del acceso a la información y a los datos para poder establecer un ida y vuelta con la comunidad de manera igualitaria. Digamos, no hay ninguna posibilidad de construir políticas públicas y políticas de Estado si no manejamos los mismos niveles de información y de poder de reflexión sobre los problemas. Tenemos que trabajar fuertemente en lo que es línea de ribera, determinación de zonas de riesgo, factores de riesgo, y eso lo haremos con las áreas pertinentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y trabajar fuertemente también en materia de educación ambiental, de compromiso, de construcción de esos compromisos con la comunidad y con los actores que transforman la comunidad, porque también cuando uno habla de compromiso con la comunidad, pareciera ser que con hacer educación ambiental alcanza. Y ese compromiso es, por supuesto, educación ambiental, pero también es, desde nuestro punto de vista, el poder guiar a los actores que inciden en la transformación del territorio. Por otra parte, digamos, y que se vincula fuertemente con este segundo eje, que es cómo pensamos y cómo traccionamos y cómo desde el Estado
podemos interactuar para planificar, pero sobre todo para ejecutar la transformación del directorio. El otro día estaba en una charla que me invitaron también en La Plata, en la Universidad de La Plata, hablando de derecho ambiental, con Homero Bibilón y con gente, y está en discusión hoy, está en reconfiguración, digamos, la idea de qué hay que hacer con la 8912 y con la ley de tierra y con la ley de acceso justo al hábitat. ¿Y hay alguna idea de que el 8912 hay que modificarla? Yo tengo una opinión personal, y me parece que es un buen ámbito también para plantearlo. A mí me parece que una ley que es un decreto ley de la dictadura, que tenía un objetivo central que era eliminar de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal en aquel momento, a las poblaciones más desfavorecidas, a las poblaciones más empobrecidas, llevarlas al conurbano del área metropolitana, con acciones concretas, ¿no? La construcción de ciertos enclaves habitacionales y conjuntos habitacionales que nos dejaron en el conurbano las condiciones que nos dejaron, que permitían los loteos con algunas características que echa la ley, echa la trampa, y nos permitían ir avanzando con los pequeños loteos sumados, y llegamos a la situación que llegamos. Entonces, evidentemente, habrá que repensar el marco normativo, por lo menos para el área metropolitana, porque también me parece que es muy difícil pensar una norma para la provincia de Buenos Aires, con la diferencia que hay entre el 95% del territorio provincial y lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces me parece que ahí hay una discusión importante. Me parece que los actores que estamos teniendo responsabilidades, en este caso en la Cuenca de Reconquista, pero es extensivo a los cuatro comités de Cuenca que rodeamos el área metropolitana, que conformamos el área metropolitana, me parece que esto hay que discutirlo, ponerlo en discusión, y tiene que generar alguna riqueza que nos permita saldar la problemática ya existente y proyectar lo que viene, porque si no estamos siempre encorsetados en que, a ver qué hacemos, si la traza es lo que hacemos de acá para adelante, o si lo que tenemos que hacer es resolver los problemas, digamos, que ya están existentes. Me parece que por ahí es importante pensar de nuevo también cómo es la autarquía de los municipios en materia de regulación de los usos del suelo, del COU, con la anuencia, digamos, con la revisión que hace la provincia de Buenos Aires, pero evidentemente me parece que hay que ser críticos. Este sistema nos lleva al estado, digamos, que hoy tenemos en el área metropolitana. Algo me parece que hay que pensar. Por otro lado, decía, en la cuestión del saneamiento, una cuenca que fundamentalmente está abastecida por el actor público, por AISA, bueno, si AISA está en discusión, si está en manos públicas o en manos privadas, ya tenemos un primer enorme problema para definir prioridades, y resuelto ese tema central, ¿cómo hacemos para que la extensión de la cobertura de servicios llegue lo antes posible a nuestras poblaciones? ¿Y qué permitimos de acá en adelante? Si la ciudad más densa o la ciudad extendida, ¿cuál es el modelo de crecimiento de la mancha urbana? ¿Hasta dónde se permite y dónde no se permite? Esas discusiones me parece importante dar. Y en ese contexto, la conservación de los espacios de biodiversidad, la conservación de las joyitas que van quedando como espacios vacantes, que ninguno está vacío, que todos tienen una ocupación, y hay que cuidarlos y hay que asignarles una función, porque una vez que se ocupan, una vez que se cambia el destino, llegamos tarde, y tal vez las próximas generaciones nos digan cómo dejaron que se ocupe con esta actividad este espacio. Me parece que en eso es Perdón, Daniel, importantísimo. queda Sí. un minuto. Queda un minuto. Bueno, paso a lo de la conectividad, que es otro tema central. Lo del recurso hídrico es obvio, digamos, que tenemos que seguir teniendo en cuenta, digamos, que desde la autoridad de Cuenca hay una cuestión vinculada, digamos, con el manejo de inundaciones y la calidad de vida de la gente que vive en ese lugar, pero también, digamos, las condiciones ambientales que tiene la cuenca, el río, los arroyos, y sobre todo poner el eje en las condiciones de vida de las poblaciones expuestas
a estos arroyos. Gran parte de los arroyos hoy ya están producto también de alguna política que habrá que poner en discusión, como parte, digamos, de un gran entramado urbano, se encuentran hoy todos subterráneos y escondidos a la vista. Habrá que ver cómo seguimos avanzando en eso. En materia de gestión de residuos sólidos, me parece que también hay una acción que los comités de cuenca podemos establecer de nexo entre el SEAMSE como actor, si se quiere, general de manejo de los residuos en el área metropolitana, y la tarea de los municipios, la responsabilidad de los municipios, que básicamente tiene más que ver con la logística y con la recolección que con el tratamiento, con una nueva, que se ha empezado en los últimos años a desarrollar, una nueva idea, digamos, de que en el reciclado, en la recuperación, en el trabajo, digamos, que se le puede agregar al tratamiento de los residuos previo a la disposición final, hay que poner el incentivo, hay que poner el ojo. Y en materia de fiscalización y desarrollo productivo, que el Comité de Cuenca pueda tener una articulación, una tarea, un trabajo de control, sobre todo entre los principales actores con potencialidad contaminante. Digamos, no se trata de que el Comité de Cuenca sea el poder de policía de las actividades productivas. Lo que sí se trata es que desde el Comité de Cuenca podamos tener una visión con una mirada específica sobre las actividades que se desarrollan en la cuenca, una posibilidad, digamos, de estar entonces con un plan de fiscalización y de control y de seguimiento de aquellas actividades productivas que tienen una capacidad y un potencial contaminante importante, y el poder articular entonces las acciones desde el Estado de acompañamiento, de mejora continua, de inversiones necesarias, de conseguir cómo revertir un estado de situación, teniendo en cuenta que cuidar el empleo, cuidar la producción es importante, pero cuidar el ambiente es urgente. Por lo tanto, son dos importancias que están en pugna. Y lo último que quería transmitir era la preocupación que tenemos justamente por esto. Digo, si uno mira el mapa de la cuenca, en el enclave, digamos, urbano, el principal espacio verde a proteger es Campo de Mayo. Y en Campo de Mayo viene creciendo, además tenemos las serranías de Córdoba prácticamente, ya vamos por el buen aire y vemos, digamos, lo que significa el SEAMSE. Y uno obviamente somos conscientes y responsables como actores, digamos, con responsabilidad política sobre el manejo del área metropolitana, pero decimos, hay que pensar seriamente cómo el SEAMSE va a seguir, digamos, cumpliendo sus tareas, dónde, de qué manera, con qué infraestructuras y con qué tecnologías, porque hasta ahora lo que vemos es que la dinámica es vamos ocupando de a poco, cada vez un poco más de Campo de Mayo. Si pensamos que hay una retirada del Estado Nacional en relación a los predios nacionales, esta suerte de vendemos todo, bueno, nos preocupa fundamentalmente, habría que poner en un debate público realmente cómo hacemos y qué estrategia tenemos para que este enclave verde, que este pulmón de la cuenca del río Reconquista, lo podemos manejar y lo podemos proteger, y le encontramos la solución o otra solución, empezamos a pensar una solución a mediano y largo plazo en relación, digamos, a las funciones, a las tareas y al cómo de la acción del SEAMSE. Espero, digamos, que con esto podamos haber hecho un rápido pantallazo, una serie de ideas para poner en discusión. No agota, por supuesto, todos los temas, pero me parece que con esto por lo menos ponemos un punto de inicio para una discusión necesaria y una construcción de ideas que desde las organizaciones, desde Zaplat, me parece importantísimo que se pueda construir una voz que nos ayude a cumplir con las responsabilidades que tiene el Comité de Cuenca y a ser parte del comité. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Daniel, por la exposición. Bueno, ahora le damos el paso a Santiago Piaggio para que inicie la suya y después, una vez finalizada esa, vamos a abrir la ronda de preguntas.
Ahí se ve. Martín, ¿ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Zaplat por la invitación. Mi nombre es Santiago Piaggio, soy subsecretario de Ambiente del municipio de San Miguel y vengo a contarles este proyecto que nos apasiona en San Miguel y especialmente a todos los que hacemos la Subsecretaría de Ambiente, que es la Reserva Natural Urbana del Corredor. Es un proyecto que surgió en el año 2010 desde el área de ecología de la Universidad de General Sarmiento, como un ejercicio teórico de expansión de espacios verdes en el entorno a la universidad, que luego, bueno, derivó en un proyecto de investigación del que fui parte también. Se presentó en el municipio en el 2011. Y luego en el 2013 empezó a trabajar el municipio en su consolidación. Cabe destacar también ahí que el proyecto que se hizo desde la UNS era coincidente con otro proyecto que existía en el municipio, desarrollado en su momento por Anduesa en los años 2000, que se llamaba La Historia y el Río, y que era un proyecto muy interesante y muy similar al de la Reserva, de generar un paseo lineal que una diferentes piezas urbanas con el principal actor de espacio verde y natural de la región, que es el río Reconquista, tan castigado y vapuleado como mencionó antes Daniel. Bueno, nos encontramos en San Miguel, un municipio de más de 320.000 habitantes, segundo cordón del conurbano bonaerense y cuenca media del río Reconquista. Un río Reconquista que es central en el desarrollo de la historia de San Miguel, porque justamente Zurdó, el fundador de San Miguel, vio al río como el lugar de esparcimiento natural. Naturalmente, ese era el espacio, el lugar de esparcimiento donde hacían esos picnics, por ejemplo, como se ve en la foto, o el primer club que se funda en San Miguel, que es el Club Regatas de Bellavista, hoy devenido en un club de rugby y de hockey, dada la contaminación del río Reconquista a partir de la década del 60. En este proyecto y también desde el municipio lo que vimos es que el río estaba atravesado principalmente por, podemos decir, tres problemáticas que tiene que ver, por un lado, la densificación urbana y la falta de planificación, como mencionó también Daniel antes, las urbanizaciones precarias que se fueron dando en torno a las márgenes del río, la obra de rectificación de la UNIREC, que si bien evitó, digamos, las inundaciones siguientes, también generó eliminación de humedales y una falta de planificación en cuanto a esos espacios ribereños que asentar en esa porción del territorio, y vemos en diferentes partes de la cuenca que hay márgenes que fueron ocupadas por basurales, otras por chatarreros, otras por barrios cerrados, otras por parques industriales, el mismo SEAMSE, bueno, diferentes situaciones que hacen, en definitiva, también a la calidad del río, ¿no? En el caso puntual de la pieza que estamos trabajando desde la reserva, el espacio se generó por el corrimiento del río Reconquista y en el año 2004 se instala, habiendo abandonado ese proyecto que desarrolló Anduesa de la historia del río en un cambio de gestión, se instala en ese predio un chatarrero judicial de la provincia de Buenos Aires y luego un relleno de escombros, de volquetes y demás, que claramente ahí nos generaba una cuestión de transformar un problema en una oportunidad, pero claramente no era fácil la situación en la que estábamos y se necesitaba claramente algo vital, que es la decisión política de avanzar en transformar una realidad compleja. Compleja por todos diferentes puntos de vista,
Ahí podemos ver marcado en amarillo ese rayado amarillo y la línea punteada azul. Esa línea punteada azul es el cauce original del río Reconquista. Y todo lo marcado en amarillo es el espacio que, en este caso, San Miguel, en cierto modo, ganó de territorio por el corrimiento del cauce del río, pero sin embargo, hoy, actualmente, los límites catastrales del municipio siguen siendo el cauce viejo del río Reconquista. Con lo cual ahí también dificulta la implementación de algunas políticas, porque en realidad estamos teniendo acción en un territorio que en realidad legalmente no es nuestro. A su vez, el predio está atravesado por líneas de alta tensión, bueno, orillas del río Reconquista, atraviesa también el desagüe. Aquí se encuentra, no sé si se ve el cursor, esta es la planta cloacal de AISA de Bellavista, que atraviesa y desemboca en el río justamente se corrió el cauce. Bueno, una diversidad de problemáticas que aumentaba ese desafío de transformar y generar este espacio. La Reserva Natural Urbana es un predio de 8 hectáreas que se encuentra contigua al Polideportivo Municipal Contini, el Polideportivo de Bellavista, y al Corredor Aeróbico, que es un espacio verde lineal generado a partir del espacio vacante que quedó de la ex Urquiza Mesopotámico, en una vía que salía de Chacarita y llegaba hasta Misiones, que fue desactivada, y ese espacio se utilizó como espacio verde. Teníamos 4 objetivos principales con este proyecto. Por un lado, recuperar y regenerar el ambiente originario de la región, partiendo de las 3 ecorregiones que están presentes en Buenos Aires: el pastizal pampeano, el espinal y los bosques ribereños o asociados al delta y las islas del Paraná. Y en la reserva, básicamente, el perfil que tiene el terreno representa estas 3 ecorregiones, con un sector alto, un sector de algunos bosques de espinal o de talares que estaban en el cauce original del río, sector de pastizal y de bañados, y obviamente el bosque ribereño. Es también obviamente una oportunidad para generar espacios verdes y apropiarse de las márgenes ribereñas, brindar un espacio para la educación ambiental y la participación ciudadana, que es una pieza central en este proyecto de la participación ciudadana, y fundamentalmente recuperar la historia local con el río Reconquista, visibilizar la problemática ambiental del río Reconquista y trabajar en comunidad en esa recuperación, tanto histórica como también la recuperación ambiental de la cuenca. El gran desafío justamente era transformar ese basural y ese chatarrero judicial en una reserva natural. Para muchos era algo imposible, pero nosotros estábamos convencidos que con decisión política y con la integración de la comunidad lo podíamos lograr, y de hecho lo hemos logrado. Algo central de este proyecto es que la reserva la hacemos día a día entre todos. Así como surgió de una idea de un grupo de estudiantes de la Universidad General Sarmiento, que luego impulsó el municipio de San Miguel, la reserva se hizo con el aporte de jornadas colectivas con vecinos, con escuelas de San Miguel y de la región, con jornadas incluso con empresas como por ejemplo Coca-Cola, Telecom, Starbucks, Santander, diferentes empresas que vienen a lo largo del año a hacer actividades de responsabilidad social empresarial, de unir los equipos internos de trabajo, pero también de contribuir con la comunidad en hacer acciones de limpieza, deforestación, incluso de algunas obras de infraestructura. También el voluntariado, muchos vecinos que encuentran en la reserva un espacio de conexión con la naturaleza, de aprendizaje, pero también de sentir que pueden hacer algo por mejorar el lugar en el que viven, y así lo hacen haciendo jornadas de limpieza en el espacio esta imagen es dentro del cauce del río Reconquista,
pero que tiene una terraza que sirve de espacio verde y que nosotros utilizamos. Y también jornadas de plantación. Hacemos muchos eventos participativos que incluso, como la fiesta del árbol, el cumpleaños de la reserva, y los invito este sábado que viene, vamos a realizar el cumpleaños de la reserva, y son eventos que más o menos vienen 1.500 personas por día, o sea, por evento, a pasar una tarde, a recuperar el espacio, a plantar y disfrutar de la naturaleza. Entre el 2016 y 2017, junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y en ese momento también la provincia de Buenos Aires, logramos erradicar por completo el chatarrero judicial, compactando y retirando más de 2.200 vehículos que estaban ocupando más de 2,5 hectáreas del predio. Después, en el 17, presentamos el proyecto con el Comirrec, en el 2019 lo aprueba el BID, y en el 2023 se ejecutan algunas obras de infraestructura, que también ahí el municipio aporta parte del financiamiento para completar, y hoy ya contamos con una oficina para los guardaparques, pañoles para las herramientas, baños, miradores, y mobiliario urbano que disfrutan muchos vecinos. Volvimos a ver al río, incluso volvimos a celebrar el río con un festival que hacemos todos los años, que es la Reconquista del Río, donde hacemos actividades de siembra colectiva, de plantación, de limpieza, talleres culturales, e incluso remadas, como por ejemplo acá hicimos remadas con la carrera de Educación Física de la UNPAS, en diferentes oportunidades. Y después, esta imagen es en el 2018, después de casi 50 años de que no se hacían remadas en el río Reconquista, al menos en esta zona. Recuperamos 8 hectáreas de espacio verde público, y pasamos de esta imagen en el 2017, el chatarrero judicial, a esta imagen en el 2025, plantando cerca de 15.000 unidades de árboles, arbustos y plantas nativas de las 13 ecorregiones. Es un espacio que hoy visitan este año 37.500 vecinos de la región. Realizamos unas 210 visitas escolares al año, en parte de San Miguel, pero también de Malvinas, de José C. Paz, de Moreno, de Capital, de Escobar, de Morón. Es una reserva con mucha participación, y que a muchos les interesa también venir a colaborar. También se ve una recuperación en los ecosistemas. Bueno, hoy es un sitio de reproducción de tortugas, de coipos y de otros animales que en ese momento, cuando arrancamos, todavía no estaban presentes. Pasamos de 65 especies de aves observadas en el 2010 a más de 120 hoy en día. Bueno, en el 2021 recibimos un premio del Ministerio de Desarrollo de Planificación Territorial de la Nación en el concurso de experiencias innovadoras de planificación y desarrollo territorial como uno de los proyectos más importantes a nivel nacional de transformación del territorio, justamente, bueno, por todo esto que les vengo comentando. Ahí se puede ver un poco la evolución. En el 2019 teníamos unos 9.000 visitantes al año, en el 2022 23.000, y hoy estamos llegando a los 37.000, de los cuales un 35% aproximadamente no es de San Miguel, y a su vez de ese 35% que no es de San Miguel, un 15%, por ejemplo, son visitantes que vienen desde la ciudad de Buenos Aires. Perdón, Santiago, un minuto. Perfecto. Ahí es un poco las ideas que los vecinos ven reflejados en la importancia de la reserva, porque es un espacio de regeneración, de transformación, de educación, de participación ciudadana. Un poco los actores con los que trabajamos, diferentes universidades, también los grupos scouts, ONGs ambientales, Un Árbol, EcoHouse, Econotes, Greenpeace, que se ha sumado recientemente,
Comirrec, la SEAMSE es alguien fundamental para nosotros también, porque parte de ese espacio, el territorio de la reserva que está ubicado en Hurlingham, es en realidad un terreno perteneciente a la SEAMSE, que en el año 2000 se dio al municipio para la generación de un espacio verde. Así que a partir de esa herramienta, de ese convenio con los terrenos municipales, generamos la ordenanza en el 2016, creándola como Reserva Natural Urbana. El año pasado, este año, se sumó en realidad también Parques Nacionales a través de la vinculación con la Reserva Urbana de la Defensa de Campo de Mayo. Nos estamos colaborando en lo que es la actualización del plan de gestión de la reserva. Y a lo que vamos avanzando en los próximos años, y lo que queremos concretar desde la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano del municipio, es en la recuperación de otros espacios ribereños, de generar un parque público entre la reserva y Gaspar Campos, y hoy incluso continuando Gaspar Campos en el barrio Obligado, ya que estamos este año próximamente concretando la consolidación del camino de ribera en toda la margen del barrio Obligado hasta Gaspar Campos, a través de la relocalización de viviendas, la generación de espacios verdes, y en conjunto con un desarrollo público-privado de un barrio abierto que se está desarrollando entre el arroyo Los Berros y la avenida Gaspar Campos, la generación de un corredor verde en el arroyo Los Berros, la margen del río Reconquista, y a partir de ahí conectarla a la reserva. Entonces, generar nuevos espacios verdes, volver a civilizar al río como lugar de esparcimiento, que la ciudad tenga de vuelta su frente en el río, y entre todos seguir colaborando a la recuperación ambiental de la cuenca. Todavía la cuenca nos da un montón de espacios que tenemos que de recuperar y aprovechar, no solamente para la biodiversidad, sino para la generación de espacios verdes públicos, y es claramente el momento de actuar ahora para no seguir permitiendo que se vayan desarrollando otras lógicas de ocupación que, como dijo antes también Daniel, después es difícil de recuperar, aunque, como vemos acá, no son imposibles porque logramos erradicar un basural y un chatarrero judicial y generar este espacio verde. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, también. Bueno, hemos tenido la posibilidad de recorrer el territorio de esta cuenca, la gestión, tanto de distintas escalas, de la escala regional, macro, que Daniel excelentemente nos expuso todo lo que la Comirrec viene realizando y los ejes de gestión que está preparando para un plan de gestión integral de la cuenca. Y después vimos un caso local de un municipio que asumió el desafío de poder recuperar un espacio y remediar el bioma de ese lugar, pero no solamente la cuestión simplemente física, sino también darle participación y apropiación social a todo ese proyecto para que pueda ser los vecinos también protagonistas de todo ese proceso y haya una apropiación social que lo pueda sostener a lo largo del tiempo. Así que, sin más, vamos a lo que es la médula de este encuentro, que es justamente generar el diálogo. Así que queda abierto levantando la mano, vamos abriendo un orden de lista para que cada uno pueda hacer la pregunta dirigida a cada uno de los expositores. Bueno, Paula Feldman justamente nos devuelve acá que la Reserva Natural Urbana de San Miguel demuestra la importancia del trabajo de gobernanza entre los municipios, la gobernación de la provincia, el Estado Nacional, los vecinos, vecinas, organizaciones no gubernamentales. Y le pregunta a Daniel, ¿qué otras reservas hay o se están pensando desarrollar en el ámbito del Río de la Reconquista? ¿Daniel? Sí, ahí estaba. A ver, es una serie, digamos, de reservas, algunas existentes y otras que estamos en desarrollo y otras que tenemos, digamos, en programa, que nos permitan entretejer, digamos, a lo largo, si se quiere de alguna manera para darle un orden, ¿no? Porque el largo es relativo en este lugar, pero digo, desde las nacientes del lago San Francisco, hoy tenemos en ejecución, en construcción, las reservas de General Rodríguez y de Marcos Paz, a un lado y al otro del arroyo del Durazno, en las nacientes al borde del San Francisco.
tenemos la reserva Los Robles de Moreno, histórica reserva, digamos, de la localidad de Moreno en Los Robles. Estamos trabajando fuertemente. Hoy o ayer, estoy pensando, recorrimos, que ya está con mucho grado de avance, la reserva de Ituzaingó, sobre las márgenes del río. Encontramos, por supuesto, la reserva, el corredor de San Miguel, y sobre el arroyo Morón, la reserva de Hurlingham, la reserva de la defensa del Palomar, y aguas arriba en las nacientes del arroyo Morón, la reserva natural urbana de Morón, en lo que eran parte de los terrenos de la base aérea de Morón. Seguimos, digamos, curso abajo. Espero no perderme, porque si me pierdo alguna, viste, después alguien me reta porque me olvidé, pero seguimos avanzando y estamos trabajando codo a codo con San Martín para tratar de generar la Reserva Natural Urbana de San Martín. También recuperar ese espacio es una tarea importante. Y llegamos después Cuenca Abajo, digamos, y nos encontramos también con los espacios naturales, tanto en San Fernando como en el Tigre, y todo lo que es, no siendo reserva, digamos, pero todo lo que es la preservación y la necesaria intervención en el cuidado de lo que es el delta, ¿no? Toda la zona ribereña, donde desemboca nuestra cuenca. Entonces también tenemos que tener una mirada, y esto veo que está Martín Nunciata y seguramente otras personas con las cuales compartimos la preocupación de lo que significa, digamos, el aporte negativo que pueda estar haciendo la cuenca del Reconquista en el delta. Coser toda esa línea de reservas y de intervenciones, además, digamos, del factor social, lo que significa la participación de la comunidad, la posibilidad de generar, tiene un valor ecosistémico importante. Todo lo que podamos ir ganando y preservando en materia de ecosistemas naturales nos parece que es parte, digamos, de una de las estrategias centrales del Comirrec. Bárbaro. Julián Salvarredi. Buenas. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Eh, eh, la misma pregunta para los dos, desde diferentes lugares. En la exposición de Daniel cuenta esta como desacople entre lo planificado y lo producido, ¿no? Como que que creo que es medio sintomático de lo que pasa en la planificación hoy, que nadie espera el plan para accionar. Eh, y en el caso de Santiago, que describe la recuperación ambiental y en el uso público de un espacio muy valioso, eh, me interesaba saber en ambos casos cómo trabajan lo que sería la operación sobre la renta, si es que lo trabajan dentro de sus áreas o vinculado a otras áreas o otros niveles del Estado, porque son operaciones de inversiones públicas que transforman la distribución de la renta, benefician en el uso probablemente colectivamente, pero benefician también a los propietarios de manera diferencial de esas zonas, y si hay algún tipo de operatoria específica, tanto en un caso como en el otro, respecto de este tema. No sé, Santiago, si vos querés agregar algo, pero me parece súper interesante la observación, la pregunta. Santiago, ¿hay algo que vos... No, nosotros en cuanto al tema de la renta, en realidad desde la reserva no lo estamos trabajando porque en realidad los beneficiarios somos nosotros mismos desde el municipio. No tenemos vecinos privados en lo inmediato que hagan usufructo por ahí de ese beneficio. Tenemos del otro lado de las vías del San Martín está un sector industrial planificado, digamos, del antiguo sector industrial de Bellavista, y enfrente tenemos en realidad terrenos que son del SEAMSE, en lo que sería ya Hurlingham,
en el uso y costumbre de Burlingame, ¿no? Del otro lado del río Reconquista. Y en realidad, bueno, en cuanto a al desarrollo de este proyecto urbanístico que se está desarrollando en Gaspar Campos, entre el arroyo Los Berros y Gaspar Campos, justamente ese desarrollo privado es el que nos permitió recuperar costa pública del río Reconquista, la demarcación de la línea de ribera al propietario, y la obligación en esa demarcación de línea de ribera y las aprobaciones de generar espacio público. Tienen la obligación de consolidar el parque ribereño del río Reconquista, como también un corredor verde en las márgenes del arroyo Los Berros, y a su vez también generan un nuevo espacio verde central, que se utiliza en parte como un regulador hídrico, un reservorio hidráulico. El agua del barrio va primero a ese reservorio hidráulico que genera un espejo de agua temporal, con un parque público alrededor, que por obligaciones van a estar forestados íntegramente con especies nativas rioplatenses para consolidar los corredores biológicos. Pero en realidad, digamos, desde la renta, bueno, en este caso fue, creo que un beneficio mutuo, el desarrollo del barrio privado. Bueno, no es un barrio privado, no es cerrado, de desarrollo urbanístico, trajo mucho beneficio a la comunidad. Yo sumo, digo, me parece un ejemplo interesante, digamos, y cuando él explicaba esto, ahí se ve, digamos, a una escala, obviamente, local, una escala, digamos, reducida en términos, digamos, de intervención, pero como lógica y como modelo es interesante pensar que un emprendimiento privado nos permite, digamos, recuperar una traza de borde del río y una recuperación urbana allí. Por otra parte, lo que también nos pasa paradójicamente es que la mayoría de las intervenciones públicas que se identifican hoy como prioridades de acción del Estado provincial o de los municipales en la cuenca tienen que ver con recuperar tiempos y capacidades que no se hicieron cuando creció la ciudad. Entonces es muy difícil plantear renta cuando uno está extendiendo redes, cuando está extendiendo vialidades, cuando está extendiendo servicios públicos en espacios ya ocupados. Entonces lo que uno está haciendo simplemente es poniendo en orden lo que nació desordenado. Entonces en ese contexto es difícil encontrar estas herramientas donde uno pueda pensar, bueno, se te autoriza tal desarrollo a cambio de generar tales condiciones o de tales aperturas. Donde aparezcan oportunidades como esta que se produce en este caso en San Miguel, por supuesto que se intentará aprovechar y veremos, digamos, cuál es la posibilidad, digamos, justamente de interacción y de apropiación equitativa de esa renta, de ese beneficio que pueda tener un desarrollo en particular en relación a la comunidad en la cual está. Muchas gracias. Iliana Miñaki agradece a los expositores y pregunta para ambos. ¿Cuáles son los principales obstáculos que identifican en términos de gestión en el actual contexto político? ¿Y cuáles las oportunidades? Bueno, en el caso nuestro, en general, lo ambiental muchas veces es atravesado por diferentes cuestiones que tienen que ver a las diferentes lógicas de apropiación del espacio. Los obstáculos hoy yo creo que están dados en la falta de articulación entre justamente la parte de la planificación territorial a nivel de cuenca, digamos, ¿no? Hoy hay municipios que están trabajando en la recuperación de espacios verdes ribereños, pero por ahí enfrente se desarrolla un parque industrial. Bueno, eso lo vemos en diferentes tramos de la cuenca media. Y muchas veces, lamentablemente, por lo político partidario, se dejan de lado el diálogo
que deberíamos tener para avanzar en la solución de una cuenca, del saneamiento ambiental de una cuenca. Necesitamos planes definidos, visiones conjuntas de la cuenca para trabajar a lo largo para sanear la cuenca por lo menos 20 años. Y si no llegamos a un consenso y no somos capaces de dialogar políticamente por cuestiones partidarias, creo que ahí está la falencia en poder seguir avanzando en la recuperación de la cuenca. A ver, yo en términos generales coincido, me parece que son condiciones necesarias para poder establecer alguna planificación a mediano y largo plazo para el manejo de una cuenca o en general, digamos, ¿no? Para la actividad política, el poder establecer políticas de Estado. Y las políticas de Estado no son las políticas del que le toca gobernar. Políticas de Estado son las que más o menos todos y todas consensuamos que las tiene que continuar, venga más o menos el que venga, y el que viene le pondrá su impronta, le pondrá su velocidad, le pondrá su importancia, pero son políticas públicas de Estado. Hoy la situación particular que tenemos, también digo que es un problema, pero que también es una oportunidad. Esto yo lo planteaba, ¿no? Si el principal factor de contaminación en la cuenca está vinculada con la falta de acceso a los servicios de saneamiento, agua y cloacas de las poblaciones, en particular, digamos, más vulnerables de la cuenca, este desarrollo urbano sin la provisión de los servicios, y que es una materia pendiente a resolver, la primera pregunta es ¿cómo se resuelve? Y si ese cómo se resuelve, entendemos y quienes entendemos, digamos, que hay un rol del Estado en este sentido, y que el actor del Estado, que en este caso proveería estos servicios, es la empresa pública AISA, y habrá que discutir cuáles son los planes y cuál es el plan director y cuáles son las prioridades y de dónde salen los recursos, porque nadie discute, digamos, que esa discusión tiene que ser seria, tiene que ser una discusión de una política de Estado. Si se define que en el área metropolitana de Buenos Aires el saneamiento para la población que ya vive en el área metropolitana, y no podemos decir no lo discutimos. Primera discusión, si entendemos que es el Estado. Yo creo, nosotros somos parte de un gobierno que cree en ese rol del Estado. Respeto que haya hoy un gobierno que no cree en ese rol. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es la propuesta del gobierno? O sea, ¿cómo se resuelve el acceso al saneamiento del 50% de los habitantes de la cuenca del río Reconquista? Lo que no puede haber es silencio. Tiene que haber una propuesta. Discutamos políticamente la propuesta, democráticamente discutamos la propuesta y construyamos una política de Estado. Porque me parece que ahí es donde está el problema y la oportunidad en sí mismo. Discutir y poner sobre la mesa ciertas discusiones. Lo que digo del SEAMS es parte también más o menos lo mismo, porque hubo un consenso en la época de la dictadura militar respecto a cómo resolver la problemática del residuo, principalmente de la ciudad de Buenos Aires, y la solución fue llevárselo al conurbano. Y a los pobres de la ciudad, la solución fue llevémoslo al conurbano, hagamos las autopistas, aligeremos un poco. Buenísimo. Pasaron 40 años y el conurbano hoy tiene un problema. Falta de saneamiento, falta de provisión de servicios, poblaciones empobrecidas, el sistema de tratamiento de residuos ocupando los espacios públicos, los espacios verdes que son de reserva. Bueno, es una oportunidad discutir el rol del Estado, porque esto se dio por acción o por omisión del Estado. Y no estoy hablando digamos, de las líneas políticas que atravesaron todos estos años el gobierno del Estado. Por supuesto, yo defiendo, y en esto como funcionario público de la provincia de Buenos Aires, defiendo un Estado que tiene que estar presente y que tiene que marcar. Después podemos discutir la eficiencia, la capacidad y los recursos que tiene este Estado para actuar. Es otra discusión. Me parece que por ahí estamos en un escenario en el cual estamos obligados a poner esta discusión sobre la mesa, porque si no, no hay plan que se pueda poner seriamente ni escribir. Bueno, muchas gracias. Sumo yo una pregunta que un poco Santiago lo mencionó en el caso particular, pero que atraviesa todos los municipios de la cuenca. Tenemos una condición, digamos que es una
pasa por una solución política que es terminar de corregir los límites entre los municipios que integran la cuenca. Daniel, ¿cómo ves esa discusión o ese debate político? Sí, sí, sin duda. Te decía, uno de los temas que marcábamos en el eje es esto de la delimitación de línea de ribera, tiene que ver con esto, es la resolución técnica que nos permite entonces avanzar. Definida la línea de ribera, la rectificación, los espacios los que quedaron, los meandros que quedaron de un lado, que quedaron del otro. Porque el problema que tenemos no es de que estamos en conflicto, que un municipio le dice al otro, esa tierra es mía, te la voy a ocupar. Es que no se perfeccionan los papeles. Entonces, cuando un municipio, como en este caso en San Miguel, quiere avanzar en resolver el territorio, cuando llega el momento concreto, decir, bueno, a ver, nos pasa a nosotros, les cuento. El obrador del puente Taurita está sobre terrenos recuperados de la rectificación y del avance del río, entonces pareciera ser que es San Fernando, pero pareciera ser que estamos el obrador en San Fernando. Y cuando dije, hagamos la licitación para reacomodar el sistema, salta este problema. Bueno, ¿y los papeles? O sea, ¿sobre qué territorio? Bueno, esto se empieza a resolver con la delimitación de línea de ribera, con la reformulación catastral, digamos, de estos territorios que se vieron afectados por las distintas intervenciones sobre el río, y a partir de ahí un ordenamiento en papeles que nos permita avanzar en las acciones concretas que cada una de las autoridades que tienen la competencia y la responsabilidad sobre esos territorios tengan que asumir y abordar. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. Eduardo. Sí, muchas gracias, Martín. No, quería hacer una pregunta a Daniel respecto de la gestión de la cuenca, porque él viene de la experiencia del Matanza Riachuelo y la incorporación de una figura supramunicipal, pero no provincial, a la gestión de un territorio es un tema de debate enormemente importante que en el caso del Matanza Riachuelo y especialmente de la autoridad de Cuenca, bueno, ha sido difícil construir en un país que está acostumbrado a sus tres niveles de gobierno, el nacional, el provincial y el municipal, y por lo tanto la aparición de un cuarto actor que no es ninguno de los tres, pero que necesita tener atribuciones, competencias para poder actuar en un espacio regional, que además es muy diferente al resto de las autoridades, como por ejemplo el SEAMS, etcétera, que son estrictamente sectoriales. Uno se dedica a la basura, el otro se dedica a, no sé, al mercado central. Aquí aparece una multiplicidad de responsabilidades que hace difícil la conformación y quería saber cómo está pensando y inclusive retomando la experiencia de la cuenca Matanza-Riachuelo. Creo que a nosotros nos interesa mucho en el caso del Reconquista cómo fortalecer este cuarto actor que aparece en el territorio, que necesita tener autoridad, que necesita, porque si no, no es autoridad, que necesita tener competencias para convertirse en autoridad, etcétera, y que aparece, bueno, como una experiencia nueva en la Argentina, novedosa en la Argentina, diferente y por lo tanto difícil de encarar, ¿no? Bueno, a ver, sí, obviamente es el nudo de la cuestión de lo que hoy estamos trabajando en conjunto y lo bueno, digamos, la buena noticia que puedo, digamos, compartir es que así como yo empecé la presentación hablando de las 4 cuencas que integramos el área metropolitana, hoy estamos planteándole y hemos tenido reuniones dentro del seno, digamos, del ministerio, con el equipo del ministro Catopodis, de empezar a pensar las cuencas, digamos, desde esta lógica, ¿no? No como organismos que están independizados, sino como organismos que se interrelacionan, a los cuales les tenemos que encontrar, como vos bien decís, Eduardo, el rol. Les tenemos, porque la ley que los crea con una serie de propuestas y de ideas fuerza que son muy loables, compartidas, pero que después cuando vos decís, bueno, a ver, en concreto, ¿qué hacemos? Y la verdad que no tendría sentido pisarnos
con las responsabilidades y con las funciones primarias de cada uno de los organismos que tiene la provincia de Buenos Aires, porque en todas las materias, en todas las áreas, hay un organismo competente. Hay un ministerio, hay una dirección, hay una secretaría, hay un área que tiene una responsabilidad primaria sobre esas tareas en la provincia. Primera cuestión, nos pone en la discusión de la provincia y la descentralización provincial, ¿no? Digo, no es lo mismo, por eso yo digo, las leyes, a veces también vamos a tener que rever algunas cuestiones, porque no es lo mismo pensar el manejo de la cuenca del río Salado que el manejo de las cuencas del área metropolitana de Buenos Aires. Son dos cosas totalmente diferentes. Me parece que es importante pensar qué roles, qué funciones pueden ejecutar los comités de cuenca que no ejecutan ni los municipios como responsable, digamos, del desarrollo y el trabajo territorial, y que no ejecuta la provincia, no porque no esté dentro de las responsabilidades de las áreas, sino por la distancia, por la falta de lupa. A mí me gusta explicarlo así gráficamente, digamos. La autoridad de Cuenca tiene una ventaja. A mí en este rol que me toca solo miro lo que pasa en el recorte de la cuenca del río Reconquista. Yo no miro toda la provincia, no escapo a saber, digamos, que hidráulica de la provincia tiene... Entonces, si en hidráulica de la provincia pasa el desastre de Bahía Blanca, es absolutamente lógico que haya una priorización de la problemática de Bahía Blanca. Y si tenemos que resolver con las enormes inversiones de infraestructura lo que ha pasado en la cuenca del Salado, también es absolutamente lógico. Entonces, cuando uno se pone en ese lugar, dice, che, ¿cuál es la lógica de hidráulica? Para poner un caso, ¿no? Lo mismo pasa para cualquier otra área en la provincia. Pero para mí, la lógica esa es mirar qué pasa en la cuenca, porque soy el presidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista, y los que vivimos, los millones de habitantes que vivimos en el Río Reconquista, en la cuenca del Río Reconquista, necesitamos a alguien que mire ahí. Y la autoridad municipal puede mirar, obviamente, su territorio. Entonces, con todas las capacidades enormes que tienen los gobiernos municipales, pero con la dificultad de poder abordar estos acuerdos a los cuales hacía mención Santiago, digamos, por diferencias políticas, por diferencias de criterios, por diferencias de estrategias, de capacidades económicas, de un montón de situaciones hacen, digamos, que sea muy difícil coordinar. Los comités de cuenca, en eso podemos trabajar. Ahora, un organismo coordinador que hace un hermoso plan y no tiene ninguna herramienta para actuar, la verdad, no tiene ningún sentido que perdamos el tiempo. Entonces hay que encontrarle cuáles son los roles y las herramientas. Entonces por eso nosotros empezamos a diagramar esto. Digo, a ver, y a veces a mí se me habían enojado en Acumar. Una vez le dije que Acumar era la rueda de auxilio del Estado para resolver los problemas. Entonces me dijeron que yo era, ¿cómo podía ser tan peyorativo decir que era la autoridad y que yo decía que era la rueda de auxilio? Y no lo decía en sentido peyorativo, lo digo en sentido práctico, concreto, efectivo. Nosotros tenemos que encontrar cómo poder incidir en la resolución de problemas concretos donde al municipio le queda grande y a la provincia le queda lejos. Ahí es donde entran, me parece, los comités de cuenca. ¿Cuáles son los temas que el municipio no puede tomar porque se le escapa de su capacidad? ¿Y cuál es el tema que la provincia no aborda porque se le escapa por las endijas de la red? Porque le quedó lejos, porque le quedó a distancia. Entonces me parece que ahí tenemos que construir los roles, las acciones y las propuestas de acción de los comités de cuenca. Me parece que empezamos a visualizar ahí un poco la respuesta a la duda que comparto plenamente, Eduardo, con lo que vos planteás. ¿Puedo hacer otra pregunta, Martín? Bueno, en realidad no es una pregunta, es una relación con lo que, porque ahí aparece también Sí, perdón, Daniel. porque sí, si viene concatenado, sí, porque hay dos preguntas. Sí, perdón. No, solo decir que entonces, porque Daniel, la verdad es que la lógica de las comités de cuenca en la provincia de Buenos Aires han sido planteadas en una lógica estrictamente hidráulica, o solamente Por eso digo, ese es el primer claro, error que marcamos, claro, digamos. exacto. Los comités de cuenca, cuando la ley los crea como comité de cuenca, sale de la lógica de hidráulica de la provincia. Es otra cosa.
y si está debajo en el organigrama del director de hidráulica, es lógico que la única preocupación del responsable de hidráulica de la provincia es que no te inundes. No le importa la tortuga que encontramos, no es su responsabilidad. Su responsabilidad no es ir a medir la línea de ribera, su responsabilidad no es ver cómo vive la población vulnerable, ni si tiene agua y cloacas. Bueno, le doy la palabra a Lilia Rossi, que va a hacer una pregunta que está vinculada también con otra pregunta que posteó Francisco Pérez Abela, pero le dejo la palabra a Lilia Rossi que haga la pregunta y hacemos un 2 por 1. Bueno, no tengo mucha voz, pero no importa. Uno de los, o sea, se hizo la rectificación y el programa de UNIREC era rectificación y cuando pones el ambiente, y saneamiento. El saneamiento nunca se pudo hacer porque se detectó a lo largo de las tres áreas de la cuenca que había un vuelco muy importante de las industrias que están a lo largo y también de las viviendas residenciales que tenían caños que desaguaban en el río Reconquista. Esto es algo que se puede modificar si es que baja una política clara hacia los municipios. Y entonces quería saber si ustedes, como comité de cuenca, pueden actuar como para ir dando solución a estos problemas de contaminación. La pregunta es para Daniel, perdón. Sí, Lilia. Sí, a ver, sin duda, es nuestra vocación justamente poner estos temas, que ya no son temas vinculados, digamos, con el problema hidráulico y de inundaciones, son problemas de calidad de vida, de calidad de agua, de fiscalización en los casos, digamos, de vuelcos industriales. Pero lo cierto es que nos tenemos que organizar, porque todas esas áreas tienen competencias primarias en determinados órganos de la administración provincial. Lo que nosotros necesitamos es poder tener la capacidad de poner la lupa y en conjunto, digamos, de la problemática que afecta al río Reconquista, a la cuenca del río Reconquista, actuar sobre las prioridades, digamos, en esos, y tener entonces, sí, un poder de control, un poder de policía, un poder, digamos, de identificación de problemáticas, un poder de acompañamiento a la reconversión en el caso que haya reconversión industrial, un poder de sanción, por supuesto, a los que tienen poder de sanción. Son tareas, digamos, mucho más abarcativas que la mirada, digamos, de la cuenca en materia hidráulica. Todo eso hay que construirlo, es lo que estamos empezando, digamos, a plantear y a construir, que de alguna manera, si uno quisiera hacer el ejemplo con Acumar, que si bien, por supuesto, hay mucho por hacer y no se hizo todo, pero Acumar avanzaba mucho más en este sentido por dos motivos. Uno, porque tenía una obligación judicial como manda del fallo de la Corte por la causa Mendoza, pero fundamentalmente porque tenía un sostén económico y un financiamiento para implementar ciertas políticas específicas para ese territorio. Por lo tanto, acá tenemos que empezar a pensar esto también, cómo generamos las estrategias para poder actuar y que el Comité de Cuenca pueda tener acciones y la herramienta concreta para darle el sustento a esto y que no sea simplemente plantear un enunciado. ¿Puedo sumar una cosita más ahí, Daniel? Sí. En la consulta de Lilia, más allá de la fiscalización, que en realidad hoy lo que son vuelcos industriales o cloacales, la competencia no es municipal, es de la Autoridad del Agua. La otra cuestión es la definición de normativas propias de la cuenca, así como Acumar tiene sus parámetros de vuelco, al Reconquista le caben los parámetros de la resolución 336 de 03, que es una única resolución de normativa de vuelco para toda la provincia de Buenos Aires, donde no está considerado la capacidad depuradora del cuerpo receptor. Entonces, el mismo parámetro de vuelco que tiene el río de la Plata es el que tiene el río Reconquista, el arroyo Los Berros, el arroyo Catonas o el arroyo Soto. Y en definitiva lo que se tiene que hacer es, creo yo, que Acumar tenga Acumar o articular Acumar, Comirrec,
así como hizo Acumar, tenga su propia normativa o articular con la Autoridad del Agua para que se definan los parámetros de vuelco en función de la capacidad receptora del recurso hídrico. Y a su vez después también articular en todo caso con aquellas acciones que no puede resolver la Autoridad del Agua porque está a más de 100 kilómetros de la cuenca, la fiscalización en todo caso con delegación de facultades al municipio para que pueda actuar. Porque yo si quiero actuar contra una industria que vuelca efluentes líquidos, no puedo actuar, tengo que hacer la denuncia a la Autoridad del Agua, porque en realidad la competencia de fiscalización es de la Autoridad del Agua. Bien, vamos con las últimas dos preguntas entonces para ir cerrando. Gracias. La primera es darle gracias a vos, Lilia. En la siguiente pregunta de Martín Nunciata, había levantado la mano. Bueno, yo en realidad como ciudadano pido permiso para intervenir, no quiero hacer una pregunta. Así que primero les pido permiso porque no es una pregunta la que quiero hacer. Sí, sí, está bien. Bueno, llevo casi 50 años trabajando por el tema del río Reconquista como ciudadano. Vivo en el Delta, recibimos el alto impacto que produjo la obra de saneamiento, pretendidamente de control de inundaciones y saneamiento en el 96, se inicia con el gobierno de Duhalde, la dan por terminada con el gobierno de Ruckauff en el año 2001. Rectificaron tal cual lo mostró Larrache y lo mostró también Santiago, el curso del Reconquista en una infamia que no tiene nada que ver con una obra de ingeniería ambiental para producir mejoras en la calidad de agua del río. Solamente se dedicaron a resolver las urgencias que podían darle votos, que tiene que ver con el control de inundaciones. Y el desastre que produjeron en la cuenca receptora, que no es otra cosa que el río Luján, figura en los planes como Luján River, es decir, la consultora no era ni siquiera de acá, y se gastaron en ese momento cerca de 400 millones de dólares. Tiene causas judiciales, causas federales, e incluso llegó a la Corte Suprema, que se declaró incompetente en esta cuestión. Lo que quiero decir es que la debilidad institucional desde la dictadura para acá ha sido suprema. La mejor gestión ambiental la hizo lamentablemente la pandemia. ¿Por qué? Porque se paralizó todo, salvo los efluentes cloacales. Pero de cualquier manera mejoró muchísimo todo acá, a observar por la calidad del agua, los animales, el aire y demás. Después de eso, seguimos como siempre. Yo quiero decir que el Comité de Cuenca, que se copia de otros países, el caso de Inglaterra con el Támesis, tiene autarquía, autonomía y supera los tiempos políticos, habiendo analizado que la traba más grande que tenés es entre los propios municipios, que se tiran entre ellos las responsabilidades, o mejor dicho, más que las responsabilidades, las irresponsabilidades. Y la verdad que esto no ha cambiado desde todos los gobiernos que han pasado, ustedes lo saben bien, desde la dictadura para acá. La propuesta central es que si vamos a participar y nos invitan a participar, primero queremos escuchar al gobernador dando un respaldo político a la tarea del saneamiento definitivo por los comienzos de las obras. Por supuesto, esto no es una obra que se va a hacer en 5 minutos, para que subordine a todos los organismos de la provincia, del Estado provincial, al Comité de Cuenca. El Comité de Cuenca es el que además debería tener un directorio que no esté sometido a cambios políticos y que pueda trazar a través del tiempo las obras necesarias para mejorar. Mejorar la calidad del agua es fundamentalmente parar la contaminación en origen, no otra cosa. Todo lo demás es bla, 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 más allá de lo que nos quieran decir. Si notan un poquito de irritación es porque realmente hemos dedicado muchísimo, una parte de nuestra vida al río Reconquista, y si no hay también una participación de los ciudadanos para el control de gestión que de algún modo sea vinculante, esto simplemente vamos a ser usados para obtener el nuevo crédito del BID que está en gestión. Ya se está agotando el segundo, lo dijo el propio Daniel, contra quien yo no tengo nada, absolutamente nada. Ojalá vaya muy bien la gestión, pero si
piensan que haciendo más de lo mismo van a lograr un resultado distinto, olvídense, no lo van a lograr. Los invito, por supuesto, un día de lluvia para ver cómo descargan las industrias sobre el maltratado río Reconquista y cómo nos impacta la mortandad de peces y el olor a peces muertos que hay acá. Imagínense que a un ser humano, en vez de tener un intestino, le comuniquen directo del estómago al ano los desperdicios. Cuando se rectifica un río, se le sacan los meandros, lo que se pierde es toda la posibilidad de que los humedales retengan el agua en la cuenca alta y hacia abajo vayamos mejorando la calidad del agua con el servicio que dan los humedales. Bueno, muchas gracias por darme un espacio para hablar. Gracias, Martín, por tu exposición. Le damos la última pregunta, es de Iliana Miñaki, que pregunta, justamente un poco en sintonía con lo que consultaba Martín y también lo que exponía Eduardo, si hay algún espacio de articulación y discusión de una nueva gobernanza en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un poco ya creo que lo han expuesto, lo han señalado, pero si quieren agregar algo más, Daniel, o alguna opinión, Santiago, al respecto. Sí, a ver, y tiene que ver un poco también con alguna reflexión respecto a la intervención de Martín, ¿no? Básicamente, cualquier persona de bien, y no soy partidario del presidente, pero podemos coincidir con lo que, con la visión, digamos, o con lo que plantea Martín. Ahora, el problema es cómo construimos, y vuelvo al inicio de la presentación y de plantear el tema de la gobernanza y el tema de la construcción de políticas públicas, políticas de Estado, políticas que nos permitan abordar la complejidad de la problemática de la administración, del crecimiento de un área metropolitana con todas las contradicciones que tiene el desarrollo y el crecimiento urbano, el crecimiento económico, el crecimiento social y político de un área metropolitana como la de Buenos Aires, que no tiene que ver ni siquiera con la instancia, digamos, del paso de un gobernador, de un presidente, de una gestión, porque lo podemos ver ni siquiera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digo, es el caso de Acumar. Acumar tuvo un desarrollo, una intervención, una creación, una sentencia de la Corte, y paradójicamente llega un presidente que no cree en el rol del Estado, que no cree en el cambio climático, que cree que los ríos se van a liberar cuando sean de un privado o algo así es lo que expresó. Y en ese contexto la Corte dice no hay más problemática con la causa Matanza-Riachuelo y se desarticula totalmente Acumar. Y me tocó ser el último director ejecutivo de Acumar de la gestión, pensando que había, y hay mucho por hacer. Les puedo asegurar que se hizo mucho, pero hay muchísimo por hacer. Lo traslado al Comirrec. Cuando llegamos, cuando el gobernador convoca en principio a Martín Sabatella, mi antecesor, y luego a mí, el planteo es decir, bueno, a ver, construyamos en las otras cuencas del área metropolitana de Buenos Aires, en base a la experiencia que se pudo hacer en Acumar, alguna intervención de la provincia, y en este caso, por eso yo decía, hay que construir hacia adentro del organigrama y del funcionamiento y de las dinámicas de funcionamiento de la provincia y la interrelación con la autonomía y las responsabilidades de cada uno de los municipios, porque también en esto hay que ser cuidadoso, digamos, la construcción de políticas de Estado, de políticas públicas, no se hacen solamente, digamos, con leyes, porque la ley de creación del Comirrec nos da, en teoría, un montón de funciones, pero que si en la práctica no tenemos la capacidad de generar los consensos, si no tenemos la capacidad de generar las herramientas, si no tenemos la capacidad de generar las voluntades políticas y conseguir los recursos económicos para que esto suceda, que estas transformaciones sucedan, la dinámica de desarrollo, de crecimiento de la metrópolis nos lleva a puestos. Y hemos visto pasar muchos planes de ordenamiento territorial, muchos planes de ordenamiento ambiental, muchas acciones acertadas y muchas acciones desacertadas de decisiones de políticas públicas y de obras públicas y de inversiones públicas. Entonces digo, me parece que poder poner 4 o 5 ejes fundamentales
en relación a esto, que puedan ser consensuados entre la comunidad, los actores con responsabilidades políticas de distintos signos políticos, de distintas ideas políticas, me parece central. Todavía tenemos en la Argentina un desafío, insisto, un desafío importante. Todavía estamos discutiendo si las infraestructuras las tiene o que no que impulsar el Estado. Entonces, hoy volvimos a mi modesta opinión, a la prehistoria de la discusión. Porque yo entendí que era una política de Estado, una política pública, decir, bueno, si el área metropolitana tiene que ser saneada y el actor para hacer esto es el Estado a través de AISA, yo podría comprender que venga un presidente que diga, no, no es solo AISA, vamos a dividir AISA y hacemos 4 empresas, 3 empresas, 2 empresas. El problema es cuando decís nada o cuando decís hay que desarticular todo y arréglense como puedan. Entonces, ahí podría pasar que el gobernador de la provincia diga, bueno, tomo la posta, entonces ahora todo lo que no da AISA lo da APSA, para poner un ejemplo. Y sería un disparate también, porque sería un desandar un camino andado. Y dentro de 2 años o de 6 años votamos otro gobierno que viene y dice, no, todo lo que... Y no podemos ir, vamos, venimos, si lo hace APSA, si lo hace... Yo empecé en la función pública, y con esto termino, empecé en la función pública en Morón en el año 99, Morón fuera de la concesión de AISA, producto de la decisión política del intendente Rousselot, viejo Morón, aliado al presidente Menem, que dijeron en Morón el plan cloacal, en el viejo Morón, Morón Hurlingham y Ituzaingó, lo va a hacer una empresa privada, a la sazón Macri, pero sacando, digamos, no estoy haciendo, estoy dando los datos de la realidad. Todo ese proyecto era imposible de pagar desde el privado, o sea, un proyecto privado era imposible que los vecinos y vecinas de esa zona pudiéramos costear esa obra de infraestructura. Cuando llegamos al gobierno con Sabatella, nos pusimos de acuerdo con los intendentes de la región y construimos el plan de la región oeste, de saneamiento de la región oeste. Cuando Néstor Kirchner estatiza, recupera Aguas Argentinas y crea AISA, naturalmente dice el área metropolitana tiene que ser atendida en materia de saneamiento por la empresa pública, por AISA. Se incorpora, entonces el sistema de la región oeste se incorpora y con eso se pudo avanzar durante una cantidad de años en inversiones. Uno podrá discutir cuánto se avanzó, si se avanzó, pero lo cierto es que se avanzó. Entonces, en materia de saneamiento, la cuenca del río Reconquista hoy está mejor, sin duda, porque están esas obras hechas. Falta, como decía antes, falta la mitad. Y como la población crece a un ritmo mucho más sostenido que la capacidad de inversión pública, nos encontramos con un dilema. ¿Cómo hacemos para que, habiendo hecho todo lo que se hizo, el resultado sea peor? Porque ese es el problema con el que nos encontramos. Que la obra, y coincido con Martín, que la obra que se hizo en su momento con el espíritu único y exclusivo de resolver la problemática de las inundaciones, y quienes vivimos acá en los 80 y vimos lo que fueron las inundaciones, las grandes inundaciones que llevaron a tomar estas decisiones, se tomó con esa lógica y eso relativamente se resolvió con el aliviador que le generó este conflicto que comparto plenamente y que hay que resolver, pero si el río Reconquista vertiera agua cristalina porque logramos hacer 100% de agua y cloacas en la cuenca y logramos controlar a todos los principales efluentes industriales, Martín no estaría con esta preocupación. Diría, bueno, qué lindo ir a remar por la pista nacional de remo. Entonces, entre las acciones y los deseos y la realidad hay un trecho enorme. En ese intersticio, yo digo, los comités de cuenca tendríamos que poder generar un lugar para trabajar, un lugar para juntar voluntades, un lugar para construir gobernanza, y que quien tenga las decisiones económicas y políticas para actuar, tenga que más o menos cumplir o seguir esos lineamientos de acción. No me imagino que haya otro camino para desandar el estado en el cual estamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si quieren agregar ustedes algo más, Santiago. Si
no es así. Bueno, que más que nada agradecerles a ustedes el tiempo que nos han brindado, las exposiciones, el transmitirnos todas estas cuestiones para conocimiento de los profesionales que se han sumado, de los vecinos, de los interesados. Y bueno, nuevamente no queda más que agradecerles el tiempo que nos han brindado. Son las 7:40 y la verdad ha sido una fructífera reunión de diálogo, de poder intercambiar y de poder hacer que ustedes puedan acercar a nosotros y al común de la población. Y esto va a quedar grabado, va a quedar disponible todas estas novedades, todas estas experiencias y bueno, simplemente agradecerles. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, Bueno, Martín. muchas gracias a todos y los esperamos Celebro para el una próximo cosita día. más. Celebro Sí, una por cosita favor. más, Daniel, que Comirrec vaya a tener una oficina propia en la cuenca. En Ituzaingó, en la Celebro Reserva que Natural de Ituzaingó. Eso es una muy gran importante. noticia. Una gran Muy noticia, importante. muy buena. Es una de las cosas que planteamos, un disparate, que estemos con las oficinas en La Plata y la cuenca aquí en la región oeste, noroeste de conurbano. Totalmente, una gran noticia. Bueno, muy bueno la verdad. Nuevamente muchas gracias, saludos a todos. Los estamos esperando para algún próximo diálogo, así que esténse atentos y sigan las noticias. Vamos a estar compartiendo. Gracias y buenas noches. Adiós, buenas noches. Muchas gracias.